Imagina esta escena, son las 2 de la madrugada y estás ahí acostado en la cama mirando el techo, sabiendo que dentro de un par de horas tendrás que levantarte. Sientes la vejiga llena, te incorporas con esfuerzo porque las piernas pesan y ya sabes que mañana amanecerás agotado otra vez. Si has pasado los 60 años y esto te resulta conocido, créeme, no eres el único. Pero lo que quiero que sepas es que no estás sin recursos. Quiero hacerte una pregunta directa. ¿Y si te dijera que casi 8 de cada 10 personas mayores están repitiendo cada noche un patrón que afecta no solo la vejiga, sino también su descanso más profundo y, a largo plazo, su independencia? Esto no va solo de dormir bien. Esto también tiene que ver con proteger tu memoria, tu capacidad para moverte con seguridad y seguir llevando una vida que sientas tuya. Antes de entrar de lleno en el tema, me encantaría saber desde dónde me escuchas. Puedes dejar un comentario abajo con tu ciudad o tu país. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás los contenidos que pueden ayudarte a cuidar mejor de tu salud y tu bienestar. Detrás de lo que parece algo común, hay una realidad que muchas veces se oculta, una crisis silenciosa que está quitando calidad a esos años que deberían ser más tranquilos. Cada 3 minutos, en alguna parte del mundo, una persona mayor se despierta para ir al baño. Eso significa unas 20 personas cada hora. Si lo piensas en un pueblo pequeño, son casi 500 personas cada día que ven interrumpido su descanso por este mismo motivo. Ahora bien, hay algo que no siempre te cuentan. Esto no es simplemente una consecuencia natural del envejecimiento. Es una señal que nos avisa de que algo en la rutina nocturna no está funcionando bien y que sin darnos cuenta estamos interfiriendo con las fases más restauradoras del sueño. Recuerdo el caso de Margaret. Tenía 72 años y me escribió desde Phoenix, Arizona. Me contó que se despertaba 4 o 5 veces cada noche. Se sentía atrapada en su propia casa, como si no pudiera hacer planes ni visitar a sus hijos porque temía no dormir bien fuera de su entorno. Me dijo que ya no se reconocía. Lo que ella no sabía, como tampoco lo saben la mayoría de las personas en su situación, es que ciertos hábitos diarios muy comunes y aparentemente inofensivos estaban afectando su descanso. Nadie se lo había explicado antes. Son cosas tan habituales que ni siquiera su médico las había tenido en cuenta. Pero una vez que identificamos esos hábitos y los modificamos, Margaret pudo volver a dormir toda la noche después de mucho tiempo. Ahora bien, ¿por qué esto no lo escuchamos más a menudo? Un estudio reciente de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins mostró algo que merece atención. Las personas mayores que se despiertan 3 o más veces por noche presentan un riesgo notablemente mayor de caídas, problemas cardiovasculares y dificultades cognitivas que pueden medirse en apenas medio año. Es decir, esto no va solo de estar cansado al día siguiente. Esto tiene que ver con proteger las funciones que te permiten seguir siendo autónomo. Cuando te levantas varias veces en la noche, el cuerpo no consigue entrar en las fases profundas del sueño. La fase REM, que es crucial para la memoria, se acorta y el sueño profundo, que ayuda a reparar tejidos y fortalecer el sistema inmunológico, se interrumpe. Si esto se repite noche tras noche, se va creando un efecto acumulativo, el cuerpo se defiende menos, la cicatrización se vuelve más lenta, el equilibrio se altera, la memoria se resiente y uno empieza a sentirse desconectado de sí mismo. Hace poco, la doctora Sarah Chen, especialista en sueño del Hospital Mount Sinai, publicó datos que sorprendieron a muchos en el ámbito médico. Descubrieron que en la mayoría de los casos de nicturia en adultos mayores, el origen no está en la próstata, ni en la vejiga, ni en los fármacos.
está en 5 aspectos del estilo de vida que solemos cambiar todos los días sin pensar en cómo afectan al sueño. Vamos a hablar del primero de esos 5 factores. Es algo tan común que lo comete más del 80% de las personas mayores cada noche creyendo que están haciendo lo correcto. Me refiero a lo que yo llamo la trampa de las 3 horas. Muchas personas dejan de beber agua después de cierta hora pensando que así evitarán despertarse, pero al mismo tiempo siguen consumiendo líquidos ocultos que en realidad son aún peores para la vejiga durante la noche. Pongamos un ejemplo: si tomas una sopa ligera o una infusión, o comes una fruta rica en agua como la sandía, o incluso un poco de helado. En las 3 horas antes de acostarte, los riñones van a seguir procesando esos líquidos justo cuando deberían estar en modo de reposo. Y hay algo más. Muchos de estos alimentos y bebidas tienen compuestos que aumentan la producción de orina más que el agua misma. El té de manzanilla, por ejemplo, que se suele tomar para relajarse, tiene un leve efecto diurético. La sopa de tomate, que parece tan inofensiva, contiene sustancias naturales que estimulan la función renal. Robert, un hombre de 68 años que vive en Tampa, pasó por esto sin saberlo. Había dejado de tomar agua después de las 6 de la tarde, pero cada noche tomaba una infusión y una sopa caliente. Cuando lo hablamos y ajustamos esos detalles, sus despertares nocturnos disminuyeron de forma clara. Me comentó que pensaba estar haciendo las cosas bien, que era cuidadoso, pero aún así se despertaba a la 1, a las 3:30 y otra vez a las 5:30 de la mañana, como si tuviera un reloj interno descompuesto. Tenía la sensación de que su cuerpo no funcionaba como antes. La clave no estaba solo en limitar la cantidad de agua, sino en comprender cómo están funcionando realmente tus riñones. No se trata únicamente del vaso de agua que tomas, sino también del contenido líquido presente en los alimentos que consumes. Todo cuenta. Y aquí el momento en que lo haces marca una gran diferencia. El segundo gran obstáculo, lo que ocurre en la cena, probablemente uno de los factores más reveladores que suelo encontrar. ¿A qué hora cenas tú? Porque el horario de la cena, más que el contenido del plato, puede tener una influencia decisiva sobre la cantidad de veces que te despiertas por la noche para ir al baño. Muchas personas mayores hacen su comida principal entre las 6 y las 8 de la tarde sin sospechar que eso podría ser una de las causas principales de sus despertares nocturnos. La razón es fisiológica y muy clara. Nuestro sistema digestivo necesita entre 3 y 4 horas para procesar adecuadamente una comida completa. Y durante ese proceso en especial, si estás en posición horizontal, el cuerpo se ocupa activamente de digerir, distribuir nutrientes y eliminar desechos. Entonces, si cenas a las 7 y te vas a dormir a las 10, tus riñones todavía están participando activamente en ese trabajo digestivo cuando deberían estar reduciendo su actividad para permitirte descansar. Pero eso no es todo. Algunos alimentos contienen sustancias que favorecen la producción de orina de manera natural y tienden a concentrarse más durante el reposo nocturno, justo cuando la digestión se vuelve más lenta. Entre ellos se encuentran los tomates con sus ácidos y su potasio, los pepinos, que son ricos en agua y actúan como diuréticos, el apio, que contiene compuestos que estimulan los riñones, y los espárragos con su contenido de asparagina, un aminoácido con efecto diurético. Eleanor, una ex maestra de 69 años que vive en Miami, tenía la costumbre de cenar a las 8:30 una ensalada abundante con tomates y pepinos. Me dijo: yo creía que estaba eligiendo algo saludable, pero sin darse cuenta estaba provocando que su cuerpo interrumpiera el sueño una y otra vez. Cuando decidió cenar más temprano, alrededor de las 5:30, y evitar alimentos con alto contenido de agua y efectos diuréticos, después de las 4 notó el cambio.
En apenas 2 semanas pasó de despertarse 4 veces por noche a dormir 6 horas seguidas sin interrupciones. Otro enemigo silencioso, el hábito de asegurar el baño antes de dormir. Este gesto parece tan sensato que la mayoría de las personas mayores lo hacen cada noche como parte de su rutina. Sin embargo, en realidad este acto puede estar reforzando una respuesta inadecuada de la vejiga. ¿A qué me refiero? A esa ida al baño, por si acaso, incluso cuando no hay una necesidad urgente. Lo que sucede es lo siguiente: la vejiga es un músculo que aprende mediante repetición, y cuando la vacías sin estar llena, le enseñas que ese volumen bajo ya es suficiente para enviar una señal de urgencia al cerebro. Eso reduce con el tiempo su capacidad real de almacenamiento. Una vejiga adulta en condiciones normales puede contener entre 300 y 500 mililitros sin problema, pero si te acostumbras a vaciarla con solo 100 o 150 mililitros se produce un efecto contraproducente. Comienzan a aparecer señales falsas, avisos engañosos, que te despiertan aunque fisiológicamente no sea necesario. Dorothy, una viuda de 74 años que vive en Seattle, había instaurado lo que ella llamaba su rutina de seguridad. Iba al baño todas las noches antes de dormir, aunque no sintiera necesidad. Me dijo: creí que era una estrategia inteligente, pero en realidad estaba creando mi propio problema. Lo que sucedió después era predecible. 2 horas más tarde, se despertaba con una sensación intensa de urgencia y apenas tenía 150 mililitros de orina, menos que una taza pequeña de café. Después de comenzar a aplicar el protocolo de reentrenamiento de la vejiga, que suelo recomendar, fue ampliando poco a poco su capacidad de retención. Ahora consigue dormir entre 5 y 6 horas sin interrupciones de manera constante. Y finalmente, una variable que casi nadie toma en cuenta, ni siquiera muchos médicos: la postura al dormir y el uso de la almohada. Este detalle ha cambiado radicalmente la manera en la que abordo los casos de nicturia en personas mayores. La forma en que colocas tu cuerpo al dormir tiene un impacto directo y medible sobre la frecuencia urinaria nocturna. Dormir boca abajo o adoptar posturas que comprimen la zona abdominal genera una presión adicional sobre la vejiga. Esa presión puede generar señales de urgencia, aunque en realidad haya muy poca orina acumulada. Pero además, una mala alineación del cuello o una almohada inadecuada afecta la circulación y el retorno venoso. ¿Qué provoca esto? Que los líquidos que se acumularon en las piernas durante el día comiencen a redistribuirse hacia el sistema circulatorio en cuanto te recuestas. Y eso inevitablemente conduce a un aumento de la producción de orina, justo cuando tu cuerpo debería estar entrando en un estado de reposo profundo. Durante más de 3 décadas, Frank, un ex militar de 71 años que vive en Denver, había dormido siempre boca abajo. Me contaba que en su época en el ejército, esa postura le resultaba la más cómoda, casi automática. Nunca pensó que eso, algo tan cotidiano como la forma en que dormía, pudiera estar interfiriendo con su descanso. Se despertaba 3 veces cada noche y ya estaba considerando acudir al urólogo porque pensaba que quizás era un problema de próstata. Sin embargo, al descubrir que su postura podía estar afectando directamente a su sueño, decidió probar algo diferente. Poco a poco empezó a dormir de lado, colocando una almohada entre las piernas. El cambio fue profundo. A las 2 semanas solo se levantaba una vez por noche para ir al baño y al cabo de un mes incluso pasaba algunas noches completas sin despertarse. La postura lateral permite que la vejiga permanezca en su posición fisiológica sin presión externa. Además, favorece un mejor retorno venoso y reduce el desplazamiento de líquidos hacia la parte superior del cuerpo, que en muchos casos activa la producción de orina durante la noche.
Vamos con otro punto clave que a menudo se subestima: el tema de la temperatura y la ropa al dormir. Lo llamo el enemigo número 5. Aunque suene curioso, este factor puede ser uno de los más influyentes cuando se corrige. La temperatura de tu dormitorio y el tipo de ropa que usas al dormir inciden directamente en la producción nocturna de orina. Y esto no es algo que se comente mucho incluso entre médicos. Cuando dormimos en un entorno demasiado cálido o con prendas que dificultan la regulación térmica, el cuerpo entra en un estado de estrés térmico. Esto altera la liberación de vasopresina, una hormona encargada de concentrar la orina durante la noche. Además, el exceso de calor genera una serie de ajustes en la circulación que aumentan la filtración renal justo en el momento en que el cuerpo debería conservar líquidos. Hay un dato interesante aquí: durante el sueño profundo, la temperatura corporal desciende entre 1 y 2 grados. Este descenso favorece la secreción de vasopresina y melatonina, pero si el ambiente está por encima de los 20 grados o si usamos ropa que impide ese enfriamiento, ese proceso evolutivo se interrumpe. Y eso tiene consecuencias muy concretas. Helen, por ejemplo, es una mujer de 67 años que vive en Phoenix. Siempre había creído que dormir bien abrigada era más saludable. Usaba pijamas gruesos de franela y no encendía el aire acondicionado ni siquiera en pleno verano en Arizona. Yo pensaba que mantener el calor me ayudaba, me dijo, pero sudaba constantemente y se despertaba entre 4 y 5 veces por noche con una urgencia tremenda de ir al baño. Al entender que la temperatura podía estar jugando un papel importante, decidió hacer algunos cambios. Compró un ventilador silencioso para el dormitorio y optó por pijamas de algodón liviano más frescos y transpirables. El efecto fue inmediato. En tan solo una semana comenzó a despertarse solo 2 veces por noche, y después de 3 semanas ya había noches en las que dormía de corrido sin interrupciones. Como ves, son ajustes pequeños pero con un gran impacto. Ahora que ya conoces algunos de los factores que interfieren con el descanso nocturno, podemos comenzar a construir tu propio protocolo. La idea no es solo reducir las visitas nocturnas al baño, sino permitir que tu cuerpo reactive sus propios mecanismos de sueño profundo y reparación. Vamos a aplicar un método de 5 pasos para que puedas recuperar un descanso restaurador. Primer paso: establecer un horario límite para los líquidos. La sugerencia es dejar de tomar líquidos unas 3 horas antes de acostarse. Esto incluye no solo agua, sino también infusiones, sopas, frutas con alto contenido de agua y cualquier alimento con líquidos en su composición. Si sueles dormirte a las 10 de la noche, intenta que tu último vaso de agua sea a las 7. En caso de necesitar tomar medicación, puedes dejar un pequeño vaso cerca de la cama, pero nada más. Segundo paso: ajustar el horario y los alimentos de la cena. Idealmente la cena debería ser al menos 4 horas antes de irse a la cama. Lo mejor es comer entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde. Es importante evitar alimentos que tienen un efecto diurético después de las 4, como el tomate, el pepino, el apio, los espárragos, la sandía, el café, el té verde o el chocolate. En su lugar, puedes optar por comidas que ayudan a conciliar el sueño: proteínas ligeras, arroz, batata, plátano, avena, o verduras como el brócoli o la zanahoria. Tercer paso: aplicar lo que yo llamo la regla de la necesidad auténtica. No vayas al baño antes de dormir a menos que sientas un impulso claro y evidente. Si tienes una ligera sensación pero no estás seguro, prueba distraerte durante unos 15 o 20 minutos con una actividad relajante. En muchos casos, esa necesidad no es real, sino una respuesta aprendida, una ansiedad anticipatoria. Cuarto paso: revisar tu postura al dormir.
Dormir de lado y, si es posible, sobre el lado izquierdo suele ofrecer mejores resultados, especialmente en personas con problemas circulatorios o digestivos. Esta posición favorece el drenaje linfático, reduce la presión sobre los órganos internos y ayuda a un mejor descanso en general. Algo tan sencillo como colocar una almohada de firmeza media entre las rodillas puede ayudar a que la columna se mantenga en su posición natural durante la noche. Además, es importante usar una almohada que mantenga el cuello en una postura neutra, sin girarlo ni forzarlo. Si llevas muchos años durmiendo boca abajo, no necesitas cambiarlo de golpe. Puedes hacerlo poco a poco en el transcurso de 1 o 2 semanas, para que el cuerpo se acostumbre sin generar molestias adicionales. Vamos ahora al paso 5. Observa el entorno donde duermes. La temperatura ideal en la habitación está entre los 18 y los 20 grados centígrados, es decir, unos 64 a 68 grados Fahrenheit. Si usas ropa de dormir pesada o sintética, cámbiala por tejidos naturales, como el algodón, el lino o el bambú. También es recomendable usar sábanas de algodón que no atrapen el calor del cuerpo. Asegúrate de que el aire circule bien en la habitación. Si es necesario, puedes usar un ventilador silencioso. No se trata de enfriar, sino de crear un ambiente donde el cuerpo pueda descansar sin interrupciones por calor o falta de oxígeno. ¿Y qué puedes esperar si comienzas hoy con estos cambios? En la primera semana, muchas personas notan que disminuyen las urgencias repentinas y las falsas alarmas nocturnas. En la segunda semana es habitual una reducción del 25 al 40% en las veces que uno se levanta al baño. Hacia la tercera semana, los periodos de sueño tienden a ser más largos sin interrupciones constantes. Y a partir de la cuarta semana, se empieza a disfrutar de noches con bloques de sueño de entre 4 y 6 horas continuas, algo que para muchos parecía ya imposible. Es fundamental entender que estas mejoras no se deben a una única acción. Cada pequeño cambio refuerza al otro. Juntos, forman un enfoque completo que aborda las causas reales de los trastornos del sueño. El impacto que esto tiene en tu bienestar es profundo, porque al aplicar estas estrategias no solo estás reduciendo las visitas al baño, estás recuperando energía, memoria, equilibrio y sobre todo la confianza en ti mismo. Estás defendiendo tu independencia y tu capacidad de disfrutar la vida sin importar la edad que tengas. Recientemente Margaret, la señora de la que hablamos al principio, me escribió para contarme cómo le ha ido. Han pasado 6 meses desde que puso en práctica todo esto. Ahora duerme toda la noche sin interrupciones. Se despierta con ánimo, con ganas de moverse, de viajar, de pasar tiempo con sus nietos. Me dijo, siento que he vuelto a vivir. Y es que no estamos hablando de remedios milagrosos ni de tratamientos costosos. Son ajustes sencillos basados en sentido común que muchas veces no imaginábamos que podían estar influyendo tanto en nuestro descanso. El cuerpo humano tiene una capacidad inmensa para adaptarse, para sanar, si le damos las condiciones adecuadas. Este proceso empieza hoy, esta noche. El camino hacia un sueño reparador está en tus manos. Lo más extraordinario de todo esto es que te devuelve el control. No necesitas recetas médicas ni aparatos especiales. Solo se necesita la decisión de hacer cambios bien informados, respaldados por la ciencia. Puedes comenzar esta misma noche con 1 o 2 de estas sugerencias. No hace falta hacer todo de golpe. Lo importante es la constancia. Pequeños ajustes sostenidos pueden mejorar de forma notable tu descanso y tu energía diaria. Y todo empieza con una elección consciente. Solo tú puedes decidir dar ese paso hacia un descanso que verdaderamente te restaure. ¿Cuál de estos 5 factores que afectan al sueño te sorprendió más?
¿Crees que alguno de estos hábitos pudo haber estado saboteando tu descanso sin que te dieras cuenta? Me gustaría que lo compartieras. Leo cada uno de los comentarios. Es posible que tu experiencia pueda servirle a otra persona de tu misma edad que esté pasando por lo mismo. A veces, una sola historia compartida cambia el rumbo de otra vida. Si este contenido te ha ayudado a ver de otra forma las causas reales de tus problemas de sueño, te invito a que le des un me gusta, lo compartas con alguien que lo necesite y te suscribas si quieres seguir descubriendo estrategias científicas para vivir con más salud e independencia. Recuerda siempre esto: no estás roto. No es que seas demasiado mayor y desde luego no estás solo ni indefenso. Ahora tienes el conocimiento y con ese conocimiento también tienes el poder de cambiar tus noches para siempre. Duerme bien, vive mejor y nunca dejes de confiar en la increíble capacidad que tiene tu cuerpo para recuperarse cuando se le da el apoyo necesario.